Roberto volvió a dejarme plantada otra vez, por esa chica transferida. Cuando lo encontré, estaba sonriendo con arrogancia delante de su grupo de amigos. ¿Qué derecho tiene ella a controlarme? Probablemente pensaba que haría lo de siempre, agarrar mi examen, discutir con él y señalar 1 o 2 errores hasta que se diera. Pero esta vez, no dije ni una palabra. Ya había olvidado nuestra promesa de ir a la misma universidad, olvidado nuestra apuesta de luchar por el primer puesto del curso. En cambio, pasaba todos los días pegado a la estudiante transferida. Mientras tanto, yo me enterré en hojas de práctica, repasándolas una y otra vez. El día en que salieron los resultados del examen de acceso a la universidad, él estaba abajo de mi edificio, con los ojos enrojecidos, bloqueándome el paso. Si repito un año, ¿seguirías intentando controlarme? Miré su puntuación lamentable y negué con la cabeza. No bromees. ¿Qué derecho tengo yo a controlarte? Capítulo 1. El día en que se publicaron los resultados del examen mensual, Roberto volvió a desaparecer. Me quedé en el aula mirando mi examen, esperando hasta que cayó la noche. Desde el pasillo llegaban las voces de mis compañeros. ¿Por qué sigue esperando? ¿No se fue ya Roberto a jugar al billar con la chica transferida? Qué pena, la volvieron a dejar plantada. Por un momento, me quedé congelada, incapaz de contar cuántas veces había pasado esto. Desde que Elena se transfirió aquí, Roberto no había llegado puntual ni una sola vez. Cuando por fin lo encontré, ya era completamente de noche. Roberto estaba sentado en las escaleras, hablando con Elena, mientras sus amigos a su alrededor reían a carcajadas. Elena inclinó la cabeza y me lanzó una mirada. Luego volvió hacia Roberto. ¿Te estás saltando clases para pasar tiempo conmigo? ¿No tienes miedo de que Luciana te monte un drama? En cuanto dijo eso, el grupo estalló en risas aún más fuertes. Mientras reían, me imitaban. Puedes tomártelo más en serio. Roberto, hasta este tipo de pregunta la hiciste mal. Roberto los interrumpió, con tono despreocupado. ¿Y qué si falto a clase? ¿Qué derecho tiene ella a controlarme? El viento nocturno se sentía especialmente frío. Me quedé ahí de pie, atónita. De repente, sentí que había sido una completa idiota todos estos días. Elena se rió de sus palabras. Ya era bonita, pero su sonrisa la hacía aún más llamativa. Roberto inclinó la cabeza, la miró durante 2 segundos, y luego curvó los labios en una leve sonrisa. Al instante siguiente, giró la cabeza, y, inesperadamente, nuestras miradas se encontraron. Las farolas eran tenues, pero vi claramente cómo la sonrisa desaparecía de su rostro. La impaciencia en sus ojos no tenía el más mínimo disimulo. ¿Cuándo llegaste? Probablemente pensó que reaccionaría como antes, sujetando mi examen, discutiendo con él, aferrándome a un par de preguntas equivocadas sin soltar. Así que, antes de que pudiera siquiera hablar, apartó la mirada y dijo con frialdad, ¿puedo relajarme de vez en cuando? ¿No? Elena intervino desde un lado. Si te la pasas estudiando todos los días, te vas a asfixiar del aburrimiento. Pero esta vez, no dije nada. Miré a Roberto en silencio durante 2 segundos, luego me di la vuelta y me fui sin dudar. Sus amigos exclamaron a mis espaldas. ¿Qué demonios? ¿Luciana no te sermoneó esta vez? La voz calmada de Roberto llegó desde atrás. Dijo, sí, menos mal. Capítulo 2. Al día siguiente, llegué a la escuela especialmente temprano. Antes, por muy grandes que fueran nuestras discusiones, siempre arrastraba a Roberto a levantarse temprano para ir a clase. En ese entonces, Roberto siempre abría la puerta con el cabello completamente despeinado, y lo primero que hacía era disculparse. Señorita, me volví a quedar dormido, dame 2 minutos. Cuando volvía a abrir la puerta, seguía con el pelo desordenado, pero me metía en la mano una botella de leche caliente. ¿Tienes tiempo para calentar leche, pero no para arreglarte ese nido de pájaro en la cabeza? Roberto se pasaba la mano por el cabello un par de veces. ¿Estás conmovida? Entonces luego memoriza unas cuantas palabras más en inglés. Roberto y yo habíamos acordado entrar a la misma universidad. Para estudiantes de nivel medio como nosotros, no era algo fácil, pero en cada examen mensual, nuestras notas siempre subían un poco más. Después de cada examen, llegaba el momento tácito de repasar. Cada pregunta equivocada se sacaba y se analizaba una y otra vez. Hasta que Elena se transfirió aquí, Roberto empezó a olvidar poco a poco nuestro acuerdo. Se juntaba con Elena, faltaba a clase y se iba antes de tiempo. Ya no era el Roberto que yo conocía. Capítulo 3. Por la mañana temprano, no había mucha gente en el aula. La mayoría eran los que venían antes para estudiar. Pero junto al escritorio de Roberto, vi a Elena, que había llegado incluso antes. Tenía en la mano un desayuno caliente, que dejó casualmente sobre el pupitre de Roberto. Al verme,
Instintivamente miró hacia atrás. Normalmente, Roberto y yo siempre llegábamos juntos. Al no verlo, Elena soltó una risa repentina. Aquí tienes. Esto es el desayuno que prometí por perder la apuesta. Dile de mi parte que no rompí mi palabra. Elena no era de nuestra clase, pero nadie desconocía que se había transferido, porque el mismo día en que llegó, fue directamente a buscar a Roberto delante de todos. Disculpa, compañero, ¿te acuerdas de mí? Roberto la miró frunciendo el ceño. ¿Debería? Claro, una vez te presté un paraguas en un día de lluvia. ¿No lo recuerdas? No me suena. ¿Seguro? Roberto seguía sin recordarlo. Entonces está bien que no lo recuerdes. Elena sonrió con los ojos curvados, como si hubiera logrado una travesura. Sus ojos brillaban con picardía. Porque me lo acabo de inventar. Aquí, el profesor me pidió que te entregara este examen. Soy Elena, de la clase de al lado. Ahora sí te acordarás, ¿no? Roberto tomó el examen, se apoyó en el escritorio y la miró fijamente, terminando por reírse. Ahora sí. Elena golpeó ligeramente la mesa, interrumpiendo mis pensamientos. Te lo encargo, ¿vale? Volví en mí, sin siquiera levantar la cabeza. Lo de ustedes no es asunto mío. Ah, sí, ¿te molestaste por lo de ayer? Elena hizo un gesto de desdén. Roberto tampoco dijo nada malo. ¿Con qué derecho te metes en si estudia o no? Sí, asentí. Por eso, a partir de ahora, no me meteré en absoluto. TSK, Elena rodó los ojos. Aburrida, qué aburrida. Capítulo 4. Después del examen mensual, cambiaron los asientos según las notas. En cuanto salió la lista, el aula se llenó de ruido. Levanté la vista y eché un vistazo. Mi asiento estaba aún más adelante que la última vez, pero el nombre de Roberto había sido colocado en la parte trasera. Antes, con solo bajar un puesto en el ranking, Roberto se deprimía todo el día. Ahora parecía no importarle en absoluto. Si a él no le importaba, a mí menos aún. Solo que, al caminar hacia adelante con mis libros en brazos, nuestras miradas se cruzaron. Probablemente pensó que iba a buscarlo a propósito. Roberto retrocedió instintivamente un paso, mirándome con cierto fastidio. No sabía en qué momento se había convertido en alguien así. No me mires así. Levanté la cabeza y lo miré en silencio. A partir de ahora, como te vaya en los estudios no tiene nada que ver conmigo. Roberto se quedó paralizado. ¿En serio? Unos segundos después, volvió en sí. Soltó un suspiro de alivio y esbozó una sonrisa. Mejor así. Abracé mis libros y me fui sin mirar atrás. Capítulo 5. En el siguiente examen mensual, logré entrar en el top 100 del curso, pero las notas de Roberto siguieron cayendo una y otra vez. Aún así, no le importaba en absoluto. Se giraba y seguía pasándola de lo más bien con Elena. Los amigos de Roberto habían dicho más de una vez que Elena no era como yo. Ella era llena de energía juvenil, divertida, mucho más interesante. Algo con lo que alguien como yo, que solo se preocupaba por las notas, no podía competir. En ese entonces le pregunté a Roberto, ¿tú también piensas así? Roberto simplemente murmuró el nombre de Elena. No dijo nada más. Ahora que lo pienso, desde el principio ya me había dado su respuesta. El clima se volvía cada vez más frío, pero la relación entre Roberto y Elena se volvía cada vez más cercana. Cada tarde de estudio, cuando yo estaba concentrada resolviendo ejercicios, Elena aparecía en la ventana y le hacía señas a Roberto. A veces traía galletas dulces, leche caliente, o un muñeco de nieve recién hecho. El escritorio de Roberto estaba lleno de pequeñas cosas que Elena le regalaba. Los profesores habían llamado a Roberto varias veces. Desde la puerta de la oficina se escuchaba la voz decepcionada del profesor. ¿No habías acordado con Luciana mejorar juntos y luchar por el primer puesto del curso? Mira ahora las notas de Luciana. ¿Cuántas posiciones te ha sacado? He oído que querían entrar a la misma universidad con tus notas actuales. ¿Crees que te aceptarán? ¿De verdad no tienes ninguna prisa? Ahora yo ya estaba entre los 3 mejores de la clase, mientras Roberto seguía en el mismo lugar. Cuando salió de la oficina, justo coincidió conmigo, que iba a buscar al profesor. La mirada de Roberto se posó en mí durante 2 segundos. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. Capítulo 6. La vez que obtuve mi mejor resultado. Entré en el top 10 del curso, primer lugar de la clase. Cuando el tutor me elogió delante de todos en la tarima, Roberto estaba abajo mirando fijamente la lista de notas, aturdido. Se decía que esta vez había sacado su peor resultado histórico. Antes, siempre lo señalaban por su nombre para criticarlo, pero esta vez, el tutor probablemente ni siquiera se molestó en nombrarlo. Aquella noche de estudio, por una vez, Elena no vino a llamarlo para salir. Simplemente se quedó sentado en su sitio,
en silencio, mirando su hoja de resultados sin decir una palabra. No sé qué sentía él en ese momento. Yo solo sabía una cosa: estaba cada vez más cerca de mi objetivo. Al salir del aula, me di cuenta de que afuera la nieve había empezado a caer con fuerza. La nieve se posaba en mis manos, fría como el hielo, pero mi corazón ardía con intensidad. En ese momento entendí que no hay nada más gratificante que mejorar. De repente recordé un antiguo acuerdo que tenía con Roberto: quien entrara en el top 10 del curso, ese mismo día compraría un pastel para celebrarlo juntos. Ahora, estar juntos o no, ya no era importante. Que Roberto estuviera a mi lado o no, tampoco importaba. Lo importante era que yo estaba en el top 10. Lo importante era que esta noche iba a comprar un pastel. De pie en la nieve, pensé seriamente durante un buen rato si comprar un pastel de fresa o de mango después de clases. Cuando regresé al aula, descubrí que Elena no sé en qué momento había entrado. Estaba de pie junto a Roberto. Le arrebató la hoja de notas y la arrugó antes de tirarla a un lado. Deja de mirar eso. ¿Qué tienen de importante unas notas basura como para arruinarte el ánimo? Si nos ponemos las pilas al final, igual llegamos a tiempo. Algunos se matan estudiando tanto tiempo, y aún así ni siquiera logran el primer puesto del curso. Yo digo que estudiar o no estudiar, da lo mismo. Apenas terminó de hablar, alguien en la clase no pudo soportarlo. ¿Lo dices tan fácil? ¿Tus notas llegan siquiera a la mitad de las suyas? ¡Qué ridículo! Ahora cualquiera viene a burlarse del primer puesto de la clase. Elena se puso roja de la rabia y puso los ojos en blanco 2 veces seguidas. ¿Yo estaba hablando de ti? Luego giró la cabeza y empujó ligeramente a Roberto. Oye, ¿vas a ir al cibercafé luego? Encontré algo súper divertido. Está buenísimo. Vamos juntos. Roberto no dijo nada. Elena, insatisfecha, volvió a empujarlo. ¿Vas o no? Todos van. Ay, vamos. Ven con nosotros. Roberto desarrugó la hoja de notas que estaba hecha un bollo. No voy, dijo. Esta noche tengo algo que hacer. Capítulo 7. Al salir de clases, la nieve aún no se había detenido. En el camino hacia la pastelería, el sonido de pisar la nieve resultaba especialmente agradable. Solo que no esperaba encontrarme con Roberto en la entrada de la pastelería. Parecía que llevaba un rato esperándome. Sobre sus hombros se había acumulado una fina capa de nieve. En la mano sostenía un pastel. Al verme, dudó unos segundos. Aún así, me lo extendió. El pastel era sencillo, unas cuantas fresas. Y encima, unas letras torcidas. Antes de que pudiera leerlas con claridad, Roberto ya había puesto el pastel en mis manos. Levantó la mirada hacia mí. En sus ojos había emociones complicadas. Este es tu pastel, Luciana. Felicidades. Top 10 del curso. Capítulo 8. ¿Qué significa esto? Agité ligeramente el pastel en mi mano y levanté la vista hacia él. El pastel que habíamos acordado. La voz de Roberto sonaba un poco ronca. No pensé que mejorarías tan rápido. Lucy, lo hiciste muy bien. Claro que lo hice muy bien. Todos esos días y noches, ni un solo esfuerzo había sido en vano. Asentí con bastante convicción. ¿No fuiste tú quien me enseñó? Quien tiene determinación, lo logra todo. Antes, yo no era una persona paciente. No se puede negar que el Roberto de antes me enseñó muchas cosas. Roberto también soltó una risa suave. Sí, bajó la mirada hacia el pastel. Estuve dudando entre fresa y mango un buen rato, pero al final elegí fresa. Aunque en este tiempo Roberto y yo nos habíamos vuelto prácticamente desconocidos. Esas palabras me hicieron vacilar por un instante. El Roberto de antes siempre se acercaba a mí para preguntarme si quería pastel de fresa o de mango. Esa pregunta siempre lograba hacerme dudar durante todo un día. Si no te hubieras juntado con ese grupo de Elena, ahora tus notas no estarían tan lejos de las mías. Roberto frunció ligeramente el ceño. Eso no tiene nada que ver con Elena. Y además, las notas no lo son todo. Ese tono instintivamente inclinado a favor de Elena me dejó paralizada por un segundo. Asentí. Tienes razón. No tiene nada que ver con ella. Es tu propia culpa. El rostro de Roberto se volvió pálido. La nieve empezó a caer con más fuerza. Aspiré una bocanada de aire frío. Quédate con el pastel. Cómetelo tú. Yo ya compré uno. Extendí la mano para devolvérselo, pero no sé cómo. Solté el pastel, y Roberto no lo atrapó. Lo vimos caer al suelo, hecho pedazos. Incluso las letras torcidas se deformaron aún más. Apenas se distinguían algunos caracteres de felicitación, mezclándose con la crema hasta volverse borrosos. La mano de Roberto quedó suspendida en el aire, rígida. Justo cuando iba a hablar, una voz repentina a mi lado me interrumpió. Bueno, ya entregaste el pastel. ¿Qué más estás esperando? Esa voz. Levanté la mirada y, como era de esperar, era Elena. Nada más aparecer,
Apoyó el brazo sobre el hombro de Roberto y miró el pastel en el suelo con aire burlón. Ya lo dije, Luciana es una estudiante ejemplar. ¿Cómo vamos nosotros ahora a estar a la altura de hablar con la número 1 del curso? Qué lástima ese pastel, así ya no se puede comer. Roberto bajó la mirada hacia el pastel destrozado, sin decir una palabra. No esperaba que Elena apareciera allí. Ella miró primero hacia mí, luego hacia Roberto. No me digas, ¿todavía no le has contado lo del cumpleaños? ¿Cumpleaños? Instintivamente miré a Roberto. Ante la aparición de Elena, en su rostro no había ni rastro de sorpresa. Solo miró el pastel en el suelo durante 2 segundos. Luego levantó la vista hacia mí. En realidad, vine a buscarte también por otra cosa. El día de tu cumpleaños el mes que viene, tengo algo que hacer. Puede que no pueda ir. El mes que viene, mi cumpleaños. Me quedé aturdida un instante antes de reaccionar. Mi cumpleaños se acercaba. Era el cumpleaños que Roberto había prometido pasar conmigo. La noche en que mi madre falleció, él vino corriendo bajo la lluvia para hacer esa promesa. En aquel entonces, estaba completamente perdido, tratando desesperadamente de consolarme y asegurarme. Dijo que no me dejaría sola, que la promesa que le había hecho a mi madre tampoco se rompería, que se quedaría conmigo, pasara lo que pasara. Solo mi cumpleaños, ese día nunca faltaría, aunque mi madre ya no estuviera. Él seguiría celebrándolo conmigo, lo que Roberto llamaba tener algo que hacer. En realidad, yo ya había oído algo al respecto. El mes que viene, Elena participaría en una competición de skate, y Roberto ya había prometido acompañarla. Capítulo 9. Después de que Roberto terminó de hablar, Elena lo jaló y se lo llevó. En el momento en que se dio la vuelta, no pude evitar soltar una risa. Fui demasiado ingenua. De verdad creí que Roberto recordaba nuestro acuerdo y había venido a darme ese pastel. Incluso, por un instante, pensé que había vuelto a ver un poco del Roberto de antes, pero resultó que solo había venido con Elena para presumir frente a mí, para mostrarme su relación ambigua, solo para dejarme claro, sin rodeos, que iba a romper su promesa, por Elena. Elena se giró y preguntó, confundida, ¿de qué te ríes? No le respondí. Levanté la mirada hacia Roberto. La nieve volvió a intensificarse, pero mi corazón estaba más tranquilo y sereno que nunca. Roberto, te sobreestimé, pero aunque no hubieras venido esta noche a decírmelo, tampoco me habría importado. Romper promesas no es algo que no hayas hecho antes. Somos personas de caminos distintos. Ya no podemos seguir juntos. Recogí el pastel del suelo y lo tiré a la basura. Todo lo que dijimos antes queda completamente anulado esta noche. Solo espero que no te arrepientas de la elección que estás haciendo ahora. Elena soltó una risa desdeñosa. Vaya, la número 1 hablando. ¿Qué nivel? Eso de arrepentirse y no arrepentirse. ¿Qué va a saber una empollona? Levantó la cabeza y giró sobre la nieve, dejando que unos copos se posaran en su cabello. La vida en la preparatoria debería ser diversa. ¿Acaso tener buenas notas es lo único correcto? Roberto no se dio la vuelta. Miraba a Elena en la nieve, y respondió con firmeza. No me arrepentiré. Capítulo 10. Después de aquella noche de nieve, vinieron muchos días despejados. El examen de acceso a la universidad entró en la cuenta regresiva. Mis notas se mantuvieron firmes entre las 3 mejores del curso. Roberto y Elena faltaban a clase cada vez con más frecuencia. Fumaban, jugaban cartas. Hacían todo tipo de cosas libres y despreocupadas. Incluso, en un momento, vi que llevaban pulseras de pareja iguales en la muñeca. Al verme, Roberto escondió la mano instintivamente. Yo no sentí nada. Aparté la mirada y bajé la cabeza para seguir resolviendo ejercicios. Finalmente, un día estalló la noticia. Lo de Roberto y Elena fue descubierto, y llamaron a sus padres. Cuando salieron de la oficina, Elena tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar. Roberto estaba en la puerta de la oficina, frente a su padre. Ese día, su padre no dijo nada. Sostenía la hoja de notas, como si de repente hubiera envejecido varios años. Roberto se quedó paralizado, como si de pronto alguien lo hubiera arrancado de una ilusión y lo hubiera arrojado a la realidad. No levantó la mirada hacia su padre. Tampoco miró a Elena. Solo fijó la vista en el nombre de Luciana, en el primer lugar de la lista, y sus ojos se enrojecieron de golpe. Después de eso, Roberto no vino a la escuela durante una semana. Esa relación intensa, juvenil y ruidosa, poco a poco fue apagándose bajo la presión del último año de preparatoria. A unos 10 días del examen final, el padre de Roberto me llamó a su casa. Delante de Roberto, puso en mis manos el regalo que originalmente estaba destinado al primer lugar del curso. Dijo que, desde que escuchó sobre la apuesta, había preparado 2 regalos, pero ahora,
El de Roberto ya no tenía oportunidad de ser entregado. Roberto se quedó inmóvil. Su padre encendió un cigarrillo y le preguntó, ¿te arrepientes? Por esta supuesta libertad y desenfreno de la juventud. Ahora tus notas ni siquiera alcanzan la mitad de las de Lucy. ¿Recuerdas cuando planeabas con Lucy entrar a la misma universidad? Roberto bajó la cabeza, apretando los puños hasta hacerlos crujir. Cuando volvió a levantarla, nuestras miradas se cruzaron. Al pasar junto a mí, de repente me llamó, Lucy, no me di la vuelta, tampoco me detuve. Capítulo 11. Durante el examen final, cayó una fuerte lluvia. El sonido de la pluma rozando el papel se mezclaba con la lluvia afuera de la ventana. Era como la última nota que cerraba estos 3 años de esfuerzo, el día en que salieron los resultados. Al ver mis notas, que habían superado incluso mis expectativas, me recosté en la cama y solté un largo suspiro de alivio. Desde la sala llegaban las voces de los adultos conversando. Entre ellas, distinguí vagamente la voz del padre de Roberto. Cuando mencionaron a Roberto, la sala quedó en silencio por un instante. Se decía que con sus resultados, a Roberto le sería difícil incluso entrar a una universidad básica. Después del silencio, vinieron los suspiros y comentarios. Alguien dijo que, si Roberto hubiera estudiado bien en su momento, también habría podido entrar a una buena universidad. Otros dijeron que, si alguien lo hubiera aconsejado antes, tal vez todo habría sido distinto. Yo estaba acostada en la cama, mirando el techo en silencio, perdida en mis pensamientos. De repente recordé aquella tarde en que fui a buscar a Roberto. Uno de sus amigos exclamó, «Vaya, qué raro. Hoy Luciana ni siquiera te dio un sermón». ¿Qué fue lo que dijo Roberto en ese momento? Creo que dijo, «Sí, gracias a Dios por eso». Me giré en la cama y escuché que la lluvia comenzaba a caer de nuevo afuera. Aquel Roberto que había dicho que no se arrepentiría. Me llamó el mismo día en que salieron los resultados. En la llamada, se oía el golpeteo de la lluvia. Su voz era muy suave, casi apagada, cuando me preguntó, «Lucy, ¿podemos vernos? Estoy abajo de tu edificio». Capítulo 12. La lluvia caía con fuerza. Roberto ni siquiera llevaba paraguas. La camiseta holgada que solía usar estaba completamente empapada, pegada a su cuerpo, dándole un aspecto miserable. Al verme, aún forzó una sonrisa, algo incómodo. «Lucy, escuché que sacaste muy buenas notas». «Felicidades», asentí. «Sí, es lo que me merezco». La mirada de Roberto se apagó al instante. Incluso su voz se volvió más baja. «Entonces, ¿a qué universidad vas a postular?». Respondí con indiferencia. «Probablemente a una a la que tú no puedas acceder. He oído que ni sumando tus notas con las de Elena alcanzan las mías». Esa frase claramente lo hirió. El rostro de Roberto se tensó. «¿Es necesario hablar así?». Yo estaba en los escalones, mirándolo desde arriba, sin decir nada. Tras 2 segundos de silencio, volvió a hablar. «Ya no habrá más Elena en mi vida. No necesitas decirme eso. No tiene nada que ver conmigo». Realmente no tenía ganas de escucharlo. Me di la vuelta para irme, pero de repente me sujetó la muñeca. El comentario lo había dejado pálido. El agua de lluvia resbalaba por su rostro. Se quedó inmóvil mirándome, con una tristeza en los ojos que parecía desbordarse. «¿Es por lo de antes?». Su voz se volvió ronca. «Lo siento, Lucy. Hace un tiempo fui demasiado irresponsable. Desperdicié por completo el tiempo que debería haber dedicado a estudiar. Durante este tiempo, he estado pensando todos los días, si en ese entonces te hubiera escuchado, quizás ahora podríamos postular a la misma universidad. Como dijimos en aquel entonces». Bostecé, interrumpiéndolo con impaciencia. «Tengo sueño. Si tienes algo que decir, dilo de una vez». Roberto bajó la mirada, sus dedos apretando cada vez más mi mano. «Lo que dijimos antes, lo de entrar a la misma universidad, ¿aún cuenta?». Si repito un año, se detuvo un momento. Luego levantó la mirada, con un atisbo de esperanza en los ojos. «¿Podrías volver a controlarme?». Lo miré a los ojos durante 2 segundos y sonreí levemente, mientras apartaba sus dedos uno por uno. «Qué broma, Roberto. ¿Qué derecho tengo yo a controlarte?». Capítulo 13. El día de rellenar las solicitudes universitarias. El grupo de clase explotó de actividad. Todos estaban entusiasmados discutiendo a qué universidad postular. Los mensajes se sucedían uno tras otro sin parar. Escuché que Luciana esta vez rompió el récord de la escuela en los últimos 3 años. Ese rendimiento fue increíble. ¡Qué envidia! Si yo tuviera esas notas, elegiría universidad con los ojos cerrados. Ni lo sueñes. Con la dedicación con la que Luciana se mataba estudiando, nadie podía seguirle el ritmo. Pero hay que decirlo, si Roberto no hubiera tenido ese romance temprano,
Tal vez estaría al mismo nivel que ella. Recuerdo que sus notas subían a toda velocidad en ese entonces. Apenas salió ese tema, el grupo se volvió aún más animado, quizás porque ya se habían graduado. Todos hablaban sin ningún tipo de reserva. En ese tiempo Roberto estaba completamente obsesionado con la transferida. ¿Cuándo iba a tener tiempo para estudiar? Sí, recuerdo que dejó plantada a Luciana varias veces, e incluso permitió que Elena se burlara de ella delante de todos. También recuerdo que Elena decía que, por mucho que se esforzara, Luciana tampoco logró el primer puesto. Ahora seguro que está sudando frío. Ahora, con esas notas, ni tiempo tendrá para preocuparse por eso. Debe estar ocupada llorando. Roberto nunca habló en el grupo. Incluso ese grupo de amigos que antes siempre estaba con él. Hoy también permanecía inusualmente en silencio. Elena, efectivamente, había terminado con Roberto. Aquella relación que en su momento causó tanto revuelo, ahora también había llegado a su fin con la graduación. La pasión y la novedad desaparecen, pero los resultados del esfuerzo permanecen. Cerré el grupo y elegí la universidad que había deseado durante mucho tiempo. Cuando me recosté en el sofá, pensándolo bien, en estos 3 años no había nada de lo que me arrepintiera. Cuando volví en mí, el grupo había explotado otra vez por un solo mensaje de Roberto. Roberto dijo que iba a repetir el año, que quería ir a la misma universidad que yo, que quería cumplir la promesa que no había podido cumplir en su momento. El grupo quedó en un silencio extraño por unos instantes. Luego, se llenó de mensajes copiados y pegados. LMAO. Alguien me mencionó. Entrevista rápida. ¿Qué piensa ahora nuestra número 1 del curso? No dije nada. También copié y pegué un LMAO. Capítulo 14. El día en que llegó la carta de admisión. El sol brillaba de forma especialmente radiante. Sosteniendo la carta, llevé un ramo de flores y fui al cementerio a ver a mi madre. Aquella noche en que le dije que Roberto y yo queríamos entrar a la misma universidad, ella había palmoteado sus piernas y dijo que seguramente eran los antepasados bendiciéndonos. Ese día preparó una gran cantidad de comida con entusiasmo. Coloqué las flores y agité la carta en mi mano. Primer lugar del curso. Pero este primer lugar no fue nada fácil. Casi me rompí los dientes de tanto aguantar y esforzarme. Todo lo que ella esperaba de mí, lo había cumplido bien. La única diferencia era que Roberto y yo habíamos tomado caminos distintos a mitad del trayecto. De pie frente a la tumba, hablé sin parar durante mucho tiempo, soltando de golpe todo lo que había guardado en mi corazón. En los primeros días después de separarme de Roberto, sería mentira decir que no me dolió, pero cada persona tiene su propio camino que recorrer. Solo que, el día de mi cumpleaños, compré 3 pasteles de una vez. Comí sola en casa mientras lloraba, y fue en ese momento cuando supe que nunca perdonaría a Roberto. Después de decir todo lo que tenía en el corazón, me sentí mucho más aliviada. Al girarme de repente, vi a Roberto, que no sé desde cuándo estaba allí. Estaba de pie en el mismo lugar. No sabía cuánto de lo que había dicho había escuchado, pero tengo una costumbre. Las cosas que me importan siempre me las guardo dentro. Una vez que las digo en voz alta, es porque realmente ya no me afectan. Roberto probablemente también lo entendió. Movió la garganta al tragar, y cuando habló, su voz sonaba ronca. No estabas en casa, así que imaginé que vendrías aquí. Sobre lo de tu cumpleaños, lo siento. Fui yo quien rompió la promesa. He decidido repetir el año. Quiero postular a la misma universidad que tú, Lucy. ¿Podemos volver a como éramos antes? El tono de Roberto era bajo, casi arrastrándose por el suelo. Le sonreí ligeramente. Repetir o no repetir es tu decisión. Igual que entonces, yo no tengo ningún derecho a controlarte. Capítulo 15. Roberto no prestó atención a lo que le dije. Parecía haber vuelto a ser el de antes. Por las mañanas me calentaba una botella de leche, y al pasar por una pastelería compraba un pequeño pastel. Aunque yo no aceptaba nada de eso, él seguía haciéndolo, como si, insistiendo de esa manera obsesiva, pudiera volver al pasado. A veces, realmente no lograba entender a Roberto. Cuando le gustaba Elena, era capaz de abandonar sus estudios con tal de estar con ella, pero después de separarse, también fue capaz de dejarlo atrás rápidamente. Quizás, como dicen, los sentimientos y los latidos de la adolescencia son libres y espontáneos. Llegan con fuerza, y se van con la misma rapidez. Los dos, con la graduación, poco a poco dejaron de tener contacto, pero todo eso ya no tenía nada que ver conmigo. Aquella tarde, Roberto vino a buscarme como de costumbre. Realmente estaba decidido a repetir el año y entrar a la misma universidad que yo. Dijo que, en aquel entonces, de verdad se había equivocado, que los errores cometidos por impulso también deberían tener la oportunidad de ser reparados. Levanté la cabeza hacia la luz del atardecer y le pregunté,
¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche cuando fui a buscarte? Roberto, puede que de verdad creas que te equivocaste, pero hubo algo que dijiste y no estaba mal. No tengo derecho a meterme en la vida de nadie. Que repitas o no el año no tiene nada que ver conmigo. Es tu elección. Y si eliges, tienes que asumir las consecuencias. Quizás mi tono era demasiado tranquilo, porque el rostro de Roberto se volvió cada vez más pálido. Probablemente se dio cuenta de que no estaba jugando con él, sino que realmente había trazado una línea definitiva entre nosotros. Aquella tarde, Roberto, que siempre había sido tan despreocupado, terminó con los ojos enrojecidos frente a mí. Me suplicó en voz baja que no le hablara así. Yo solo negué con la cabeza. Como él me había dicho alguna vez, le respondí, no tienes derecho a controlar mi actitud. Se dice que aquel día, Roberto se quedó allí de pie durante mucho tiempo. Capítulo 16. La vida universitaria que tanto había esperado no resultó ser tan relajada como imaginaba. Becas, competencias, cada cosa era suficiente para mantenerme ocupada sin descanso. En algún momento libre, escuché que Roberto realmente había vuelto a repetir el año, pero sus notas no mejoraron de manera significativa. Con ese segundo intento, apenas logró entrar en una universidad aceptable. Se decía que había elegido una en la misma ciudad que la mía, no muy lejos. Cada vez que volvía a casa, siempre escuchaba a los vecinos lamentarse por él, que si no hubiera tenido ese romance temprano y se hubiera concentrado en estudiar, quizás le habría esperado un mejor futuro. Tal vez el examen de acceso a la universidad no sea el único camino, pero para la gente común, sigue siendo un punto de inflexión importante, y Roberto cayó justo ahí. Antes, muchos solían mencionarnos juntos, a Roberto y a mí, pero con el paso del tiempo, nuestros caminos se fueron separando cada vez más. Capítulo 17. Antes de la víspera de Año Nuevo, asistí a una reunión de antiguos compañeros después de mucho tiempo. En unos pocos años, todos habían cambiado bastante. En la reunión, muchos bromeaban conmigo, llamándome una y otra vez la número 1 del curso. Roberto estaba sentado en un rincón, levantó la cabeza y me miró desde lejos. En sus ojos parecía haber demasiadas emociones mezcladas, pero no dijo nada. Solo apretó ligeramente los labios y me dedicó una sonrisa. Cuando terminó la reunión, afuera ya empezaba a nevar. Me quedé en la puerta, levantando la cabeza para mirar hacia arriba. Los copos fríos caían sobre mi rostro, disipando gran parte del calor. Cuando volví a abrir los ojos, sin estar preparada, me encontré con la mirada de Roberto. Sostenía un paraguas frente a mí y dijo en voz baja, «Ten cuidado, no te resfríes». Esa frase me devolvió de golpe al pasado. Antes, me encantaba correr en la nieve sin control, pero siempre terminaba enfermándome después. Así que Roberto siempre corría detrás de mí con un paraguas, gritando, «Señorita, te lo suplico, ¿puedes usar un paraguas?». Di un paso atrás, marcando distancia. Saqué mi propio paraguas del bolso y sonreí. Yo también traje uno. Roberto se quedó atónito por un instante, y poco a poco bajó la mano con el paraguas. Abrí el mío y caminamos de regreso lado a lado. Entre nosotros quedaba una distancia ni muy corta ni muy larga. Roberto guardó silencio 2 segundos antes de preguntar, «¿Cómo has estado últimamente?». «Siempre he estado bien». Volvió a quedarse en silencio otros 2 segundos. Al final, rompí mi promesa. No logré entrar a la misma universidad. «Ajá», asentí. «Entonces fuiste bastante mediocre». Roberto no respondió. El camino de regreso no era largo, pero él caminaba despacio. Me preguntaba cosas de vez en cuando sobre mi vida reciente. Cuando hablaba de sí mismo, bajaba la mirada y soltaba una risa amarga. En realidad, yo ya había oído algo. Cerca de graduarse, en su universidad, encontrar trabajo no era fácil. Su futuro parecía incierto. Parecía que aún no había superado lo ocurrido en aquel entonces. Roberto se quedó quieto, en silencio durante mucho tiempo, y de repente preguntó, «¿Si en ese entonces no hubiera elegido a Elena, habría sido diferente entre nosotros?». Lo miré en silencio. Le di una respuesta sin palabras. Al final, Roberto dejó escapar un largo suspiro. Guardó el paraguas y levantó la cabeza hacia el cielo. La nieve caía sin límite sobre él. Su voz sonó contenida, casi en un susurro. «Si en ese entonces hubiera escuchado lo que decías, habría sido mejor. Pero en este mundo no existe el si hubiera». Un camino equivocado elegido en un momento de impulso requiere mucho tiempo para pagarse. Capítulo 18. Con el tiempo, dejé de cruzarme con Roberto, pero un día, en una tienda de conveniencia, vi un rostro familiar. Al verme, se quedó rígida. Cuando reaccionó, desvió la mirada instintivamente. Aún así, la reconocí de inmediato. Ese perfil era Elena.
la misma que antes irradiaba despreocupación. En solo unos años, parecía haber perdido todo el brillo de su juventud, golpeada por la realidad hasta quedar desgastada. Elena no aprobó el examen aquel último año de preparatoria. No eligió repetir el año, ni siquiera continuar estudiando. Tomó un trabajo cualquiera. En estos años, había cambiado de empleo muchas veces. Para personas como nosotros, de familias comunes, nunca hubo demasiadas oportunidades para cambiar el destino. Me quedé un momento en blanco, algo aturdida. Me costaba relacionar a la persona frente a mí con la Elena que aquella noche en la nieve decía: la vida en la preparatoria debería ser así de rica y variada. Aquella frase suya, ¿acaso solo sacar buenas notas es lo correcto? Ahora ya no sabía cómo responderla, solo que, en la Elena de ahora, ya no se veía aquella sonrisa libre de antes. Quizás la vida en la preparatoria sí es diversa, pero eso solo ocurre cuando la tarea principal está cumplida. Todo lo demás, por brillante que parezca, no es más que una pequeña misión secundaria junto a lo verdaderamente importante. Nuestras miradas se cruzaron en el aire por un instante. Ninguna de las dos dijo nada. Al salir de la tienda, me ajusté el abrigo y seguí caminando hacia adelante. El sol de la mañana brillaba intensamente ante mis ojos. Durante esos 3 años de preparatoria, luché con todo, sin reservas. Y ahora, mi vida apenas comenzaba. Aún tenía demasiado futuro por explorar. Creo que seguiré mejorando hasta el último momento. Capítulo extra. Después de repetir el año, Roberto no experimentó la mejora espectacular que había imaginado. En esa escuela, siempre sentía la presencia de Luciana. Incluso durante las clases, se quedaba distraído constantemente. Distraído recordando la expresión de sorpresa en el rostro de Luciana cuando él la dejaba plantada en el pasado. En aquel entonces no le parecía gran cosa, pero al recordarlo ahora, esa expresión se volvía increíblemente clara, grabada en su mente sin poder borrarse. Roberto sentía que había cometido un error ridículo hasta el extremo, tan ridículo que, cada vez que lo pensaba, el pecho le dolía intensamente. Quería compensarlo, quería recuperarla, pero no sabía cómo hacerlo. Luciana ya no era la persona de antes, a la que se podía convencer con un simple pastel. Después del examen final, al elegir universidad, Roberto escogió la misma ciudad que Luciana. Instintivamente quería acercarse a ella, aunque fuera un poco. Incluso albergaba la ilusión de poder volver a como eran antes. Roberto fue varias veces a buscar a Luciana en la universidad. Cuanto más indiferente y tranquila se mostraba ella, más se apretaba el nudo en su corazón. Luciana siempre le decía que casi había olvidado todo lo del pasado, pero Roberto no podía dejarlo atrás. Luciana era demasiado brillante. Seguía avanzando sin detenerse. Alguien así, sin duda, atraería la atención de otros chicos. Una vez, cuando Roberto fue a buscarla, la vio casualmente con un chico de su misma universidad. Roberto se quedó paralizado en el lugar. Podía notar claramente que la forma en que ese chico miraba a Luciana era diferente, pero ahora, él ni siquiera tenía el derecho de acercarse. Se quedó allí, aturdido, viendo cómo los dos se alejaban poco a poco. Siempre pensaba que, si en aquel entonces no hubiera roto su promesa, quien estaría ahora junto a Luciana, sería él. Pero, como dijo Luciana, en este mundo no existe él, si hubiera. Un error es un error, y hay que asumir sus consecuencias. A veces, cuando lo pensaba con detenimiento, ya ni siquiera podía recordar claramente el rostro de Elena. El impulso y la novedad de aquel entonces parecían haberse desvanecido por completo. En cambio, en innumerables noches, Roberto soñaba con Luciana, soñaba con volver al pasado, soñaba con el momento en que Elena acababa de transferirse a la escuela. Esta vez, elegía a Luciana sin dudar, no la dejaba plantada, ni decía aquellas palabras frías. Volvían a estar juntos, como antes, compitiendo por el primer puesto del curso, pero cada vez que, en el sueño, intentaba decirle algo a Luciana, el sueño se interrumpía de repente. Roberto abría los ojos de golpe. El sonido de su corazón latiendo se amplificaba en el silencio. Se sentaba en la cama, mirando la oscuridad frente a él, sumido en un largo y profundo silencio. Capítulo extra 2. Roberto volvió a levantarse tarde. El sonido de golpes en la puerta resonaba desde fuera. Ni siquiera tuvo tiempo de arreglarse el cabello. Corrió primero a la cocina a calentar la leche. Luciana tenía la costumbre de beber leche todas las mañanas. Cuando terminó de asearse, la leche ya estaba lista. Roberto, con el cabello completamente despeinado, abrió la puerta y salió. Luciana estaba apoyada contra la pared. Antes de que pudiera decir algo, él ya le había metido una botella de leche en la mano. Al principio, Luciana solía llevar una botella de leche para beberla en el camino, pero su estómago era delicado, y además le daba pereza calentarla. Así que Roberto,
sin decir nada, asumió esa tarea. El aire de la mañana era fresco. Roberto bajó la mirada hacia Luciana. Lucy, ¿qué tal si hacemos una apuesta? Luciana levantó la cabeza, bebiendo la leche, y preguntó con la voz algo confusa. ¿Sobre qué? El primer lugar del curso. Luciana se atragantó y escupió un poco de leche. ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo? Lo sé. Roberto se inclinó de repente hacia ella, mirándola fijamente, con una seriedad que nunca antes había mostrado. A la universidad a la que quieres ir, yo también quiero ir contigo. Luciana, esforcémonos juntos. Los ojos de Luciana brillaron. Eso lo dijiste tú, luego no vayas a echarte atrás. Sí, Roberto asintió. El que se eche atrás es un cobarde. Si entramos en el top 10 del curso, te invitaré a un pastel. Luciana terminó de beber la leche de un solo trago y se colgó la mochila. Entonces tendré que pensar bien si quiero de fresa o de mango. Roberto caminaba lentamente detrás de ella, riéndose al verla tan indecisa. Señorita, aún no has mejorado tus notas y ya estás pensando en el pastel. Luciana se giró furiosa. ¡Qué atrevido! ¿Te atreves a dudar de mí? ¿Cómo me atrevería? Roberto sonrió. Pero si sigues así de lenta, hoy volveremos a llegar tarde. Luciana miró rápidamente su reloj y gritó de repente. Agarró la muñeca de Roberto y salió corriendo hacia adelante. El viento agitaba sus ropas mientras corrían. Roberto dejó que ella lo arrastrara, corriendo juntos hacia la escuela. Pero al instante siguiente, la figura de Luciana desapareció de repente frente a sus ojos, dejando a Roberto solo, inmóvil en el lugar. Su mano quedó suspendida en el aire. Durante mucho tiempo, no logró reaccionar.